camino. Buon camino. Buon camino. Buon camino. Bienvenidos un jueves más a Voces del Reencuentro. Hoy quiero hacer algo diferente. Hoy no quiero contaros una historia. Hoy quiero recordar. Recordar algunas de las voces que han pasado por este programa durante esta temporada, pero también personas y situaciones que han pasado por mi vida. Personas diferentes, historias diferentes, vidas diferentes. Pero si algo he aprendido después de escuchar a todas ellas es que muchas veces, aunque nuestras vidas parezcan completamente distintas, todos recorremos caminos muy parecidos. Caminos con momentos buenos, caminos con momentos difíciles, caminos en los que alguna vez nos sentimos solos y caminos en los que de repente aparece alguien que nos ayuda a continuar. Hay caminos que uno comienza con los pies y termina recorriendo con el corazón, pero que cuando terminan descubrimos que en realidad lo hicimos para encontrarnos a nosotros mismos. Hoy quiero hablarte de uno de esos caminos, de un sueño que tardó 15 años en hacerse realidad, de una mochila, de kilómetros, de cansancio, de lágrimas, de personas que aparecieron sin avisar y que sin saberlo terminaron formando parte de mi vida. Hoy quiero llevarte conmigo al Camino de Santiago, pero no solamente al camino que va desde Ocebreiro hasta Santiago, o desde Ponferrada, o de Tui, sino quiero llevarte al camino que estaba ocurriendo dentro de mí, porque mientras mis pies avanzaban, mi vida también estaba cambiando. Durante 15 años tuve ganas de hacer el Camino de Santiago, 15 años, y recuerdo perfectamente el momento en que nació ese deseo. Un día vi subir a un grupo de personas por aquella cuesta de Ocebreiro. Los veía caminar y no sabía quiénes eran. Pregunté y me dijeron: son peregrinos, van a Santiago. Y allí descubrí que cada persona hacía aquel camino por una razón diferente. Algunos por creencia, otros por una promesa, otros por un reto y otros simplemente por vivir la experiencia. Pero yo en aquel momento me enamoré del lugar, me enamoré de aquellas payozas, me enamoré de aquel paisaje. Me hice una promesa: algún día haría el Camino de Santiago. Durante mucho tiempo fui dejando ese sueño para más adelante, una expresión que utilizamos muchas veces en la vida, hasta que un día nos damos cuenta de que ese más adelante puede convertirse en nunca. Y llegó un momento en el que decidí que no, que ya no iba a esperar más, que había llegado el momento, y curiosamente aquel momento coincidió con una etapa de cambio de mi vida, pero todavía no quería mirar de frente a aquella realidad. Quizá por eso necesitaba aquel camino, necesitaba caminar, necesitaba avanzar, necesitaba llegar a algún sitio, y quizá también necesitaba descubrir hacia dónde quería ir después. Buon camino. Buon camino. Salí temprano, las 6 de la mañana, solo, en Ponferrada. La ciudad todavía estaba despertando y allí estaba yo, con mi mochila, mis pensamientos y un camino por delante. No tenía miedo exactamente, pero sí sentía algo extraño, una mezcla de soledad, satisfacción y miedo, porque mientras caminaba hacia Santiago, también pensaba en todo aquello que estaba dejando atrás, y entonces empecé a comprender algo. El camino es como la vida. Hay subidas, hay bajadas, hay caminos que parecen fáciles y terminan siendo terriblemente difíciles. Y hay otros que parecen imposibles y cuando los terminas descubres que sí podías.
estuvimos hablando como todas las noches, nos contábamos las cosas de lo que habíamos hecho y eso. Y ya después cuando hemos entrado, me digo, niños, vamos a dormir ya. Uno muy volvido de espalda uno de otro, a dormir. Y a las 5:45, no sé lo que me pasó. Que yo, uy, Antonio, ay, Manolo, Cortijo, Manolo. Ni Manolo, ni Cortijo, ni nada. Ya estaba, ya se había muerto. Eso es volverte loca. Escuchar de nuevo estas palabras me hace pensar que una entrevista no termina cuando apagamos el micrófono. Hay historias que se quedan, frases que se quedan, miradas que se quedan y personas que, aunque solamente hayan pasado un rato por este programa, nos dejan algo para siempre. Eso es para mí voces de reencuentro. No solamente volver a escuchar una voz, sino volver a encontrarnos con aquello que esa voz nos hizo sentir. Viendo la experiencia que has tenido con tus hermanos, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Madre mía, Más por la familia. ¿Qué consejo le daría? Exactamente, porque mira, ellos se fueron y mi madre es la que ha sufrido, se ha tirado 9 años ahí de negro, y al remate su corazón se le paró a los 69 años. Pues que no hicieran todas esas cosas. Porque al final sufre mucho más la familia. Claro que hemos sufrido, madre mía. A las 2 de la mañana, Amalia, Pepe, porque éramos las puertas así, hemos sufrido mucho. Nosotros hemos sufrido mucho, mi marido y yo hemos sufrido mucho. Corriendo para Manresa. Y entonces pienso en mi propio camino, cuando escucho estas historias. En aquel segundo día de mi camino, llegó uno de los momentos que más había imaginado durante 15 años, Cebreiro. Aquella subida que durante tanto tiempo había sido un sueño, y allí estaba, delante de mí. Empecé a subir, paraba cuando estaba cansado, volvía a caminar, miraba a la gente, observaba a los peregrinos, disfrutaba, y poco a poco llegué arriba. Había cumplido aquel sueño. 15 años después, y la satisfacción fue enorme, pero todavía me esperaba otra sorpresa. Cuando fui a ducharme y salí de la ducha, estaba cayendo un auténtico trombón de agua, y pensé, menos mal que no me ha llovido durante el camino. Aquello me hizo pensar que quizá el destino también estaba echándome una mano, como si alguien desde arriba me estuviera diciendo, sigue. Y seguí. Porque una vez que empiezas un camino, ya no puedes quedarte parado para siempre. Pero lo más importante del camino no fueron los kilómetros, fueron todas esas personas que fui encontrándome por aquel camino, como voces de reencuentro. Lo importante no son las escuchas y las entrevistas, son esas personas que nos vamos encontrando por el camino. En el camino de Santiago encontré a Daniela y a Walter, aquella pareja italiana que apareció en mi camino y que terminó convirtiéndose en una pequeña ilusión cada día, llegar y saber que volveríamos a encontrarnos. También recuerdo a aquella mujer cuyo sueño era llegar a Santiago y a su familia. Todos caminando con ella, turnándose, ayudándola, demostrando que muchas veces los sueños también se cumplen porque alguien camina a nuestro lado. Y después apareció Silvia, una persona que conocí casi por casualidad y que años después continúa estando. Aquello me enseñó algo que todavía hoy tengo muy presente. Uno nunca sabe quién va a aparecer en su camino. Alguien puede caminar contigo unos kilómetros y terminar caminando contigo durante años o toda una vida. Tuviste 3 hijos y 3 hijas. Sí. Tú siempre sufriste del corazón. Siempre. Desde Entonces, que nací. Cada vez que te quedabas embarazada, toda la gente se preocupaba. Uy, mucho. Tu madre, cuando tuve al Roque, yo decía, el próximo será la niña. Y ella me decía, no pienses tanto en los niños, que estás tú delicada. Y yo, pues, no hice caso y mira, gracias a Dios tengo 3 niñas también. Ya, pero nos dabas cada susto. Mucho susto. Acababas siempre ingresada. Sí. ¿No? A partir de 3. Aquello ha sido un milagro que yo esté viva tantos años. Porque ya cuando me echaron mano a operar, tenía la aorta ya obstruida. Y llevo una vena mecánica de esa. Llevas así por lo menos 20 años. ¿De qué? ¿De la vena? Sí. No, de nacimiento. ¿De nacimiento? Sí. ¿Has sufrido mucho? En el de cuando me operaron, sí. Sí. Me quedé
Una hora se me paró el corazón, estando en la UCI. Y después de tanto hospital y de estar tan mal, ¿valoras la vida? Sí, mucho, ¿Cuánto? mucho. ¿Y qué consejo le darías a toda esa gente que no la valora? Pues que tienen que valorarla. Sí. La vida es muy bonita. La vida es muy bonita. Qué frase tan sencilla y qué difícil puede ser decirla. Cuando la vida te ha puesto delante momentos que no eran fáciles. Paqui nos ha enseñado precisamente eso, que la vida puede golpearnos, que puede haber momentos en los que parece que todo se detiene, pero que siempre podemos intentar avanzar. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas que me llevo de esta temporada de Voces de Reencuentro. No se trata de que la vida sea siempre fácil. Es un camino de subidas y bajadas, como el Camino de Santiago. No se trata de que no tengamos problemas, no se trata de que no suframos, se trata de que, a pesar de todo, sigamos encontrando motivos para caminar. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Y eso es lo que aprendí en Santiago. Hubo momentos en los que sufrí muchísimo. Hubo momentos en los que pensé que no iba a llegar, pero llegué. Y después descubrí que precisamente aquellos momentos difíciles habían hecho que disfrutara mucho más de lo que vino después. Y quizá la vida sea esa exactamente. No podemos elegir todas las etapas. No podemos evitar todas las subidas. No podemos saber cuándo llegará una bajada. Pero sí podemos decidir cómo seguimos caminando. Porque a mí me sucedió algo parecido. Al día siguiente de llegar a Cebreiro, llegó una de esas etapas que sobre el papel parecían sencillas, una bajada. Y precisamente por eso pensaba que sería fácil. Pero la vida tiene esas cosas. A veces aquello que parece más sencillo es lo que más nos cuesta. Sufrí muchísimo. Hubo momentos en los que algunas personas me miraban y probablemente pensaban que no iba a conseguir llegar. Eso me dijeron algunos cuando llegué a Santiago. Pero llegué. Y ese día entendí algo que después se convirtió en una de las grandes enseñanzas de mi camino. Cuando sabes que estás sufriendo, pero sigues caminando. Cuando finalmente llegas, la felicidad tiene otro sabor, porque sabes lo que te ha costado. Y después de aquel día, empecé a disfrutar mucho más del camino. Como he dicho antes, durante el camino aparecieron Daniela, Walter, una pareja italiana y muchísima gente más. Pero Daniela y Walter especialmente fueron dos personas que me transmitieron mucha felicidad, mucha seguridad y sobre todo compañía. A partir de entonces cenábamos juntos cada noche y aquello se convirtió en una pequeña ilusión, llegar a cualquier lugar y saber que allí estarían ellos. Porque eso también es el camino, personas que aparecen de repente y que terminan haciendo que un lugar desconocido se convierta en un lugar donde te sientes acompañado. También me acuerdo del momento ese en el que conocí a una mujer que su sueño había sido durante toda su vida hacer el Camino de Santiago y su familia decidió ayudarla a conseguirlo. Entre todos la apoyaban, se turnaban, unos llevaban la mochila, otros caminaban con ella. Ella hacía sus kilómetros, 5 kilómetros cada día, después de haberle dado un ictus hace unos años. Y así, entre todos, fueron avanzando hasta conseguir esos 100 kilómetros necesarios, para obtener la compostelana. Y aquella imagen me dejó una enseñanza enorme, porque aquella mujer estaba demostrando que la unión hace la fuerza y que muchas veces nuestros sueños se cumplen porque tenemos personas alrededor que nos ayudan a conseguirlos. Quizá solos podemos caminar más rápido, pero acompañados podemos llegar mucho más lejos. Y ahí está el verdadero sentido de este programa. Reencontrarnos con las personas, con sus historias, con sus palabras, pero también con nosotros mismos. Porque cuando escuchamos la historia de otra persona, muchas veces descubrimos algo de nuestra propia historia. Y llegar a la ciudad de Santiago, aquellos últimos kilómetros fueron terribles, pero no por agotamiento. Fui llorando, pero porque ya no solamente estaba caminando, estaba recordando. Recordando todo aquello que dejaba atrás, pensando lo que vendría después, preguntándome qué destino tendría, dónde llegaría, cómo llegaría. Y entonces apareció Claudia, una mexicana. Ella también estaba agotada. Nos pusimos a hablar. Me contó que era de México, que estaba esperando a una amiga más adelante, y mientras hablábamos, sin darnos cuenta, habíamos llegado arriba, a una cima.
Habíamos superado aquella última subida y poco después apareció otra persona que terminaría siendo muy importante para mí, Silvia. Silvia llevaba una bandera. Me contó que quería llevarla hasta Santiago. Yo le conté que a mi hijo le encantaban las banderas y también le conté un poco de mi situación. Después nos despedimos, como se despiden tantas personas en el camino, pensando quizá que aquel encuentro había terminado, pero no, porque cuando fui a recoger mi compostelana, Silvia estaba buscándome, había conseguido encontrarme y quería entregarme aquella bandera. Y aquel gesto, años después, sigue significando muchísimo para mí. Porque la vida es exactamente así. A veces pensamos que caminamos solos, pero no, siempre hay alguien, en algún lugar, esperando, buscándonos, aunque nosotros no lo sepamos. Aquella mujer que conocí en Santiago es de México. A día de hoy vive allí, a miles de kilómetros, y sin embargo, terminó convirtiéndose en una de esas personas que permanecen. Años después, seguimos hablando. Nos hemos contado nuestras cosas, nuestros viajes, nuestras vidas, y aquella amistad nació de algo tan sencillo como coincidir. Por eso, este programa quiero dedicárselo especialmente a ella. Silvia, gracias. Gracias porque aquel día me buscaste entre tantos peregrinos para entregarme una bandera, pero quizá, sin saberlo, me entregaste algo mucho más importante. Me demostraste que aunque uno crea que camina solo, siempre puede aparecer alguien. En cualquier lugar, en cualquier momento, a alguien que te dé una razón para seguir, a alguien que te recuerde que no estás solo. Gracias, Silvia. Y aquella última noche en Santiago también conocí a Silvio, un italiano que quería continuar hasta Finisterre. Yo ya había mejorado bastante de la pierna gracias a una crema que llevaba. Entonces le di esa crema a Silvio y estuvimos hablando. Me preguntó por la zona de donde yo vivía, le hablé de Toledo y después ocurrió algo inesperado. Cuando llegó él a Finisterre, me avisó. Me dijo que volvía a Toledo y me preguntó si podíamos vernos. Aquel encuentro también continuó después del camino, porque hay personas que aparecen durante unos minutos, otras durante unos días y algunas terminan permaneciendo durante años. Y eso es lo que me enseñó aquel camino, que el destino no siempre es el lugar al que llegamos. A veces el verdadero destino son las personas que encontramos mientras llegamos. Y así llegamos al final de esta temporada de verano. No quería terminar hablando de despedidas, porque una despedida parece decir que algo termina. Yo prefiero pensar que los caminos continúan, que solamente hacemos una pausa, que dejamos una etapa atrás para comenzar otra, como cuando llegas a Santiago. Crees que has terminado, pero en realidad solamente has llegado a una meta, y después aparece otro camino, otra dirección, otra historia, otra persona, otro sueño. Cuando llegué a Santiago sentí satisfacción, había cumplido mi sueño 15 años después, pero también sentí tristeza porque sabía que algo había terminado y quizá algo nuevo estaba empezando. Por eso digo que puede empezar un camino, otra persona o otro sueño. Había salido de aquel camino siendo una persona y volví siendo otra. No porque el camino hubiera cambiado mi vida mágicamente, sino porque me había obligado a parar, a pensar, a sentir, a mirar de frente cosas que quizá llevaba demasiado tiempo intentándolo mirar y no creer. Y entendí que no siempre tenemos que saber cuál es nuestro próximo destino. A veces solo tenemos que dar el siguiente paso. Buen camino. Porque la vida es un camino. Hay días en los que subimos, hay días en los que bajamos, hay días en los que nos cansamos, hay días en los que queremos abandonar y hay días en los que aparece alguien y nos ayuda a continuar. Por eso hoy quiero quedarme con una idea. Nunca sabemos quién puede aparecer en nuestro camino. Una persona puede caminar contigo 5 minutos, 5 kilómetros, una etapa o toda una vida. Y quizá lo importante no sea cuánto tiempo camina a tu lado, sino lo que deja en ti. Y por eso, cuando alguien me pregunta qué fue para mí el Camino de Santiago, no puedo responder solamente que fueron 214 kilómetros en 10 días, ¿no? El camino fueron muchas más cosas. Fue un sueño cumplido, fue una separación, fue miedo, fue soledad,
fue dolor, fue alegría, fue amistad, fue encontrar personas, fue despedirme de otras y fue aprender que, aunque a veces pensemos que estamos solos, nunca sabemos quién puede estar esperándonos al final del camino. Y quizá por eso este episodio tiene que cerrar esta temporada, porque este programa no habla solamente de Santiago, habla de nosotros, de los caminos que recorremos, de las personas que encontramos, de las personas que se quedan, de las que se marchan y de aquellas que, aunque estén lejos, siguen estando. Y ahora que termina esta temporada, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué sueño llevas dejando para más adelante? ¿Qué lugar quieres conocer? ¿Qué persona necesitas volver a encontrar? ¿Qué camino necesitas comenzar? Quizá ha llegado el momento. Quizá no tengas que esperar otros 15 años. Quizá solamente tengas que dar el primer paso. Yo ya sé cuál será mi próximo camino. El camino portugués por la costa. Y quién sabe, quizá algún día nos encontremos allí. Porque al final, eso es lo bonito de caminar, que nunca sabes a quién vas a encontrar. Gracias por haber estado al otro lado. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme durante esta temporada. Y gracias especialmente a todas esas personas que de una manera u otra han formado parte de este camino. El camino de mi vida. Nos volveremos a encontrar, porque algunos caminos, aunque parezca que terminan, simplemente nos está preparando para volver a encontrarnos. Y no quería terminar hablando de despedidas, porque una despedida parece decir que algo termina, y yo prefiero pensar que los caminos continúan, que solamente hacemos una pausa, que dejamos una etapa atrás para comenzar otra, como cuando llegas a Santiago. Crees que has terminado, pero en realidad solamente has llegado a una meta, y después aparecerá ese otro camino. Hasta la próxima temporada, buen camino, pero ante todo, cuidad de vuestros corazones. Muchas gracias.